Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, mi nombre es María Antonieta Carmona Caso. Soy doctorante en la UNAC, la Universidad de las Américas y el Caribe, en el doctorado en Psicología aplicada a la educación y al desarrollo humano. El día de hoy estaré presentando mi ponencia, una investigación que realicé para la materia Seminario de Tesis 3 bajo la asesoría de la doctora Mónica Alcaraz Munguía. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. En este caso, sí, yo elegí como tema la educación ambiental, ¿sí? El título de mi investigación es la educación ambiental impartida a través de un PEA, un proyecto de educación ambiental que va a estar basado en los ejes transversales vigentes de la NEM, la nueva escuela mexicana, ¿sí? Pero que se va a aplicar en una escuela privada, en una escuela particular que lleva por nombre PADIA, ¿sí? Esta escuela es donde yo trabajo como docente desde hace 8 años. Y bueno, también los directivos me brindaron las facilidades para llevar ahí a cabo mi investigación. PADIA, las siglas de esta escuela significan Programa de Autodesarrollo Humano Integral del Adolescente y nos ubicamos en Ciudad de México. Trabajamos principalmente con preparatoria y secundaria, pero nosotros vamos a realizar el estudio en secundaria. Somos una escuela muy pequeña, ¿sí? Con grupos reducidos, lo cual nos da oportunidad de trabajar con los alumnos de forma personalizada y de forma individualizada. Y también algunos de nuestros estudiantes tienen algunas neurodivergencias, por lo que somos una escuela pues muy inclusiva. Actualmente nada más tenemos dos grupos de secundaria con los que vamos a trabajar y tres grupos de preparatoria que no van a estar incluidos en el estudio. Bueno, em, ya para entrar más formalmente en la materia, yo elegí el tema de la educación ambiental porque, bueno, en México y en el mundo estamos enfrentando una crisis ambiental. Ujú. Donde vemos pues muchos problemas de contaminación, calentamiento global, cambio climático, etcétera. Y entonces es imperante ya y fundamental educar a las nuevas generaciones en los saberes de la educación ambiental y que no solamente se abarquen conceptos teóricos, sino también procedimientos, aptitudes y actitudes para que nuestros jóvenes y no solamente ellos, sino toda la población en general, podamos afrontar estos nuevos cambios, estos nuevos retos. Pero bueno, ¿cómo está haciendo este cambio la SEP? ¿Cómo lo está llevando a cabo? Bueno, resulta que la SEP, ¿sí? Y nuestro sistema educativo mexicano, junto con la nueva escuela mexicana, está enfrentando estos retos a través de una reforma educativa que se planteó en 2019, la cual integra en su currícula el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, brindando así a la educación ambiental una visión transversal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la educación ambiental va a cruzar todas las asignaturas del programa de educación básica, que abarca desde preescolar hasta la educación media superior, como ya sabemos, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente por cuestiones de tiempo, pues no podemos analizar todo ese espectro. Entonces tenemos que comenzar analizando un espectro más pequeño, como lo estipula la metodología de la investigación, y por eso vamos a empezar desde nuestra trinchera, ¿verdad? O sea, vamos a ir de lo particular a lo general. Y entonces vamos a trabajar con este grupo de secundaria a nivel privado para ver pues cómo están sus conductas respecto al medio ambiente. Ujú. Bueno, nosotros detectamos la problemática de que no existe como tal una asignatura, una materia denominada y dedicada exclusivamente a la educación ambiental, ¿ok? Esto pues ha ocasionado que en muchos entornos escolares, tanto públicos y privados,
no se impartan ni se integren estos saberes, ¿sí? Ya que muchas veces los profesores pues no saben detectar, por ejemplo, la educación ambiental dentro de las matemáticas, dentro de, de lengua y comunicación. Tal vez sea más fácil para ellos detectarlos en materias como ciencias naturales, biología, conocimiento del medio, química, física, pero por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros detectar la educación ambiental a nivel secundaria en matemáticas? ¿Sí? O sea, para nosotros en doctorado pues es más fácil porque sabemos, por ejemplo, que la estadística y las matemáticas nos van a ayudar a encontrar a través de la parte cuantitativa datos duros, datos numéricos que nos van a ayudar, por ejemplo, a comprobar ciertas hipótesis, ¿verdad? Pero en el caso de secundaria, pues, ¿cómo se aplicaría? Bueno, pues a lo mejor cuando tú, por ejemplo, vas a la tienda, ¿verdad? En la vida diaria y estás comprando unas galletas o estás comprando unas papitas que vienen en una envoltura que se llama Bob, que son estas envolturas que tienen plateado por dentro, que son muy comunes en las botanas. Bueno, ¿cuánto te cuesta? ¿Sí? Pero también cuánto te cuesta a nivel de contaminación, ¿verdad? ¿A dónde va a ir a parar tu envoltura? Si tú estás pagando a lo mejor 20 pesos por esa botana, pues a dónde va a ir también tu basura, ¿no? O también los papás, ¿verdad? Que les mandan pues el Tetra Pak, que también es un residuo que continuamente aparece en las escuelas o las agüitas en PET, ¿verdad? Porque no se está teniendo la cultura de enviarles, por ejemplo, un termo. Ujú. Entonces se están produciendo estos residuos. Entonces, nosotros detectamos que hay conductas que no son proambientales. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen una chica que está tirando basura y en el piso y la otra sí la está poniendo en su lugar. Pero ¿qué creen? Que ninguna de las dos son correctas porque actualmente ya no es suficiente colocar la basura en su lugar, ¿sí? Sino hay que también aprender a separar los residuos. No podemos terminar poniendo el PET o el HDP o los BOPS con cáscara de plátano, cáscara de manzana. No podemos también tirar los Tetra Paks o los yogurts, los danoninos sin enjuagar. Entonces, todo esto son cuestiones que nuestros alumnos ya deben empezar a saber desde temprana edad para responsabilizarse también de su basura, de sus residuos. Es decir, a dónde están yendo a parar los residuos que yo estoy consumiendo, ¿verdad? Y entonces es muy importante empezar a hablarles de la conciencia en la educación ambiental. Ese es el primer paso en la educación ambiental. Tomar conciencia de nuestros residuos, antes de conceptos, antes de prácticas, ¿sí? Tenemos que tomar conciencia y hacerles ver también a nuestros estudiantes que es muy importante saber eh, que los residuos que estamos produciendo le están ocasionando un daño al planeta y que todos, desde que somos muy pequeñitos, estamos dejando una huella de carbono de forma inconsciente, ¿sí? Bueno, nosotros detectamos varias conductas que son proambientales, pero las resumimos en estas 15, ¿sí? Con estas 15 también nos vamos a ayudar para hacer nuestro instrumento de evaluación, que va a ser una lista de cotejo, bueno, que es una lista de cotejo y de la cual les voy a hablar ahorita. Bueno, entre las conductas proambientales que encontramos, pues están, por ejemplo, la que hablábamos, ¿verdad? El depositar de forma correcta los residuos. Y que aquí en la Ciudad de México, ahorita les voy a hablar un poco más del contexto de PADIA, que es la escuela donde estamos trabajando, que aquí en la Ciudad de México ya es obligatorio y ya está determinado por decreto, como lo determinó la jefa de gobierno Clara Brugada, ¿ok? Em, bueno, otra de las conductas, ¿sí? Sería, por ejemplo, pues el uso responsable de agua en el taller de cocina. Nosotros ahí en Padia tenemos un taller de cocina,
pero pues nos hemos percatado que los chicos, por ejemplo, dejan la llave abierta, no cuidan el agua, no enjabonan primero los trastes y luego enjuagan. La reducción de los desechos, que era lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, si yo me compro unas papitas, me compro un jugo, me compro una lechita, en todos estos envases, ¿a dónde va a ir a parar mi basura? ¿Verdad? Entonces, si yo llevo una fruta o llevo un termo, pues obviamente voy a reducir mis desechos. Otro punto importante, la reducción de plásticos de un solo uso. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Nosotros a la hora de tomar el receso, hemos detectado que muchos chicos llevan su sándwich en una bolsa y tiran la bolsa y al otro día traen una nueva bolsa, ¿verdad? Entonces, en vez de guardar esta bolsa en su mochila y que ahí les pongan nuevamente su sándwich, ¿sí? Entonces, todas esas conductas son las que nosotros vamos a estar trabajando en el proyecto de educación ambiental. Las conductas proambientales en casa, ¿sí? Recordemos que nuestros estudiantes van a ser la mayor parte del tiempo el reflejo también de lo que pasa en su casa y de las conductas también que tienen sus papás. Entonces, obviamente, si ellos se dan cuenta que sus papás no separan la basura, que tiran bob con basura orgánica, con PET, con cartón, todo revuelto, pues obviamente para ellos van a pensar que está bien o que son limpios o que es suficiente tirar la basura simplemente en el contenedor sin separarla de forma correcta. ¿Ok? Bueno, hay muchas más, pero para nosotros estas fueron las principales. Por ejemplo, la conducta 10, pues la participación en actividades que promuevan la educación ambiental. Ok, bueno, nuestra propuesta, lo que nosotros estamos proponiendo a los directivos de PADIA, pues es un proyecto educativo ambiental, ¿sí? Este se va a llevar a cabo a través de una asignatura taller específicamente donde se imparta la materia de educación ambiental. Lo vamos a hacer con un diseño cuasi experimental, con un enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo como cuantitativo, que va a buscar promover y desarrollar la transición de escuela limpia a escuela verde sustentable, tal como lo determina la SEP y la NEP en 2019 a 2026. Fíjense, este es un plazo que tanto la SEP como la nueva escuela mexicana dieron de 2019 a 2026 y ya nos alcanzó, ¿verdad? O sea, aquí la SEP nos dio un periodo de 7 años, sin embargo, ya nos alcanzó, o sea, ya estamos en 2026. Entonces, yo la verdad estoy muy segura y espero que así sea, que ya la SEP y la nueva escuela mexicana empiece a preguntar tanto a las escuelas públicas y privadas, pues, ¿qué has hecho, verdad? En estos años que te di, ¿qué has hecho en materia ambiental? Porque no solamente son importantes materias como matemáticas, como lengua y comunicación, como arte, sí son muy importantes, pero si nosotros no tenemos un aire limpio que respirar, si nosotros no tenemos un planeta limpio, pues no va a haber matemáticas, no va a haber arte, no va a haber lengua y comunicación, ¿sí? Si hacemos arte, también tenemos que hacerlo responsablemente porque los materiales que estamos usando, tenemos que preguntarnos, ¿son biodegradables? ¿A dónde van a ir a parar cuando ya no los utilice? El desperdicio de material, ¿verdad? Simplemente una hoja blanca, muchas veces nuestros alumnos escriben un poquito, ya no les sirven y la rompen, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que hablar de toda esta parte. Muchas personas creen que el reciclaje es hacer manualidades con lo que nos está sobrando, con los residuos, ¿verdad? Y eso también termina en la basura. Entonces, no, esa no es el punto por el cual dónde debemos de trabajar, sino tenemos que mirar hacia una escuela verde sustentable. ¿Cuál sería la diferencia entre una escuela limpia y una escuela verde sustentable? Que la escuela limpia pues nada más se barrea, nada más se barre, nada más se trapea, nada más se limpia y se junta toda la basura en los botes. No, una escuela verde, ¿sí? Tiene espacios de polinizadores, tiene espacios huertos urbanos, tiene espacios verdes, tiene economía circular, separación óptima de residuos y toda la comunidad está involucrada. No nada más docentes y alumnos, también padres de familia, también personas que hacen la limpieza, también directivos, también comunidad.
¿sí? Y también se está al pendiente de de las problemáticas que tiene la comunidad, no solamente la escuela, sino la colonia, la alcaldía, donde se encuentra obviamente esa comunidad. En los festejos no se utilizan platos desechables y se tiran, sino que cada quien lleva su plato. O sea, son muchas acciones para poder pasar de una escuela limpia a una escuela sustentable. ¿Sí? Bueno, les voy a hablar un poquito del concepto de Padia. ¿Dónde está Padia? Padia es una escuela que se encuentra en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, muy cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la colonia Jardín Balbuena, ¿sí? Algunos de los problemas que nosotros presentamos, pues al estar en una de las ciudades más grandes, más modernas y más contaminadas del mundo, pues obviamente va a ser la contaminación del aire, ya que hay una gran cantidad de autos que diariamente transitan por nuestras calles y que generan altos niveles de contaminación. También hay problemas de abasto de agua. Bueno, en nuestra colonia no, pero hay muchas otras colonias de la Ciudad de México, como por ejemplo Iztapalapa, donde sí surgen estos problemas, ¿verdad? Nuestra escuela, al estar dentro de la Ciudad de México, no podemos ver algo aislado, ¿sí? Los chicos también tienen que saber cuántas delegaciones conforman su ciudad y cuáles son las problemáticas ambientales en cada una de ellas, aunque obviamente se va a poner más atención a las problemáticas de Venustiano Carranza, que es donde nos encontramos. La desaparición de espacios verdes, ¿verdad? Muchas veces los vecinos mandan cortar árboles en la alcaldía o en la delegación simplemente porque les estorban, porque tiran hojarasca, porque ya no la quieren limpiar. Entonces, esto nos está llevando a una deforestación de los espacios verdes en la Ciudad de México y a que haga cada día más calor, ¿verdad? Pero también el hecho de que muchas veces se siembran especies de árboles y de plantas que no son nativas, ¿sí? O que no son las óptimas precisamente para atajar el cambio climático. Entonces, todo eso también se va a estar viendo durante la materia. Ujú. Em, todos estos aspectos deben ser concientizados por nuestros estudiantes con la finalidad de enfrentar los retos ambientales que les corresponden como jóvenes, porque es el planeta que nosotros les vamos a heredar, ¿sí? Entonces, bueno, reducir, reutilizar y reciclar, que son las tres R's, cuidar y ahorrar el agua. Si es posible, también la cosecha de agua, porque hoy día las delegaciones y también la jefa de gobierno, Clara Brugada, tiene muchas opciones de cosecha de agua y de inscribirse en ese tipo de programas para que el agua de lluvia se recupere y se utilice en lavado de patios, en limpieza de baños, etcétera, ¿sí? Proteger y reforestar áreas verdes, usar transporte sustentable. Muchos de nuestros alumnos viven muy cerquita de la escuela, entonces pueden venir caminando. También esta parte se puede hablar con los papás porque muchas veces llegan en coche, ¿verdad? En distancias muy cortas en las que podrían venir caminando. Entonces, de todo esto debemos de tomar conciencia. Bueno, los objetivos específicos del estudio son, como les decía, generar conciencia primero que nada y sensibilización ambiental en los alumnos que cursan secundaria en la escuela privada Padia. Crear conciencia también y sensibilización ambiental en toda la comunidad educativa Padia, que está conformada por profesores, padres de familia y también su entorno familiar cercano, ¿verdad? O sea, es como una cadena de favores. Si yo aprendo esto en la escuela, después lo aplico en mi casa y se lo voy diciendo también a mis abuelitos, a mis tíos y vamos haciendo más grande la comunidad ambiental. Impartir clases teóricas y prácticas respecto a temas ambientales en materias de las materias básicas de la currícula de forma transversal. Es decir, que si bien vamos a tener una asignatura específica en PADIA para educación ambiental, estarla recordando también, estarla deduciendo, desmenuzando, extrayendo, integrando en todas las demás materias de la currícula, ¿verdad? Por ejemplo, si los chicos llevan inglés, pues entonces empezar a utilizar vocabulario de educación ambiental en inglés, ¿verdad? Ahora que se ve mucho en las materias multiculturalidad,
democracia, pueblos originarios, etcétera, también obviamente introducir ahí los conceptos de educación ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, los pueblos originarios, su relación con la naturaleza, cómo ellos respetan más la naturaleza, pues que nosotros que vivimos en la ciudad. Y en una tercera fase, va a ser generar espacios verdes, jardines para la vida, jardín de polinizadores y huerto urbano, primero en la escuela, luego en la casa y luego en el entorno familiar inmediato, ¿sí? Padia, como les comentaba, es una escuela muy pequeña, pero contamos con un jardín en la parte de atrás, un patio en la parte de adelante y algunas jardineras que es con lo que hemos estado trabajando. O sea, tampoco necesitamos grandes terrenos para construir estos espacios verdes. Y la misma Ciudad de México nos da mucho material en sus páginas oficiales, la Semarnat, sobre la escuela verde y sobre cómo trabajar este tipo de espacios. Entonces, aquí vemos todos los diferentes tipos de saberes, ¿verdad? El saber hacer y el saber ser. Es decir, el conceptual, el procedimental y el actitudinal. Bueno, nuestro diseño de investigación va a trabajar con un diseño cuasi experimental, con un enfoque mixto. En el experimento se están incluyendo dos grupos de secundaria, que son los que tenemos. El primero es el grupo experimental, en el cual sí se está aplicando el PEA, el Proyecto Educativo Ambiental, y se está impartiendo la asignatura de Educación Ambiental. Esto nos va a ayudar a comprobar nuestra hipótesis de que sí se están subsanando esas conductas negativas que no son proambientales y que los alumnos al incluir esta asignatura pues van a ir subsanando, ¿ok? Bueno, aquí está la comparación de los dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Son grupos muy parecidos. En ambos encontramos estudiantes de 13 a 15 años. Son grupos multigrados. Algunos tienen esta parte neurodivergente que yo les comentaba al principio. La única diferencia es que en el grupo experimental sí se va a aplicar el PEA y la asignatura de educación ambiental y en el segundo grupo no. En el segundo grupo control vamos a comprobar nuestra hipótesis alternativa, que es que como no se está aplicando el PEA y la asignatura, pues nuestros chicos desafortunadamente van a continuar con sus conductas negativas en contra del medio ambiente. Bueno, en cuanto a la variable cuantitativa, elegimos un diseño, ¿sí? Que nos permite observar a ambos grupos porque físicamente se encuentran de forma contigua, ¿ok? Entonces, esto nos va a facilitar la medición también de ambos grupos, ¿ok? Los maestros somos los que con la lista de cotejo, vamos a estar o estamos tomando estas observaciones. En el índice de conductas proambientales utilizamos un rango del 0 al 15, fueron las conductas que les mostré en un principio y que se observan durante 4 semanas antes de iniciar el PEA, ¿ok? Así fue como registramos esto en el grupo experimental. Y bueno, y como instrumento de medición, pues se utilizaron las listas de cotejo. En cuanto a la variable cualitativa, porque pues tenemos un enfoque mixto, analizamos la conciencia ambiental manifestada. Aquí utilizamos un instrumento que se llama Diario de Evidencia 321, elaborado por los propios alumnos. Este instrumento está recogiendo sus aprendizajes mediante 3 preguntas, ¿ok? En la primera solicitamos 3 respuestas, en la segunda 2 y en la tercera 1. Por ejemplo, 3 cosas que aprendí hoy sobre el medio ambiente. Ah, pues en mi escuela aprendí a separar la basura, ¿ok? De forma correcta. Y entonces ellos lo van poniendo en su cuadernito, ¿sí? Que tienen específico de educación ambiental y utilizan la micronarrativa. ¿Por qué? Porque no nada más nosotros tenemos que registrar como profesores, también ellos tienen que formar parte de su propio aprendizaje, tiene que ser constructivista, ¿verdad? Bueno, el grupo número 2 era lo que les comentaba de la corroboración de la hipótesis, que al no recibir el programa educativo ambiental, pues entonces ellos van a continuar con sus situaciones negativas.
En los propósitos de la investigación, bueno, aportar datos observables que comprueben que obviamente si impartimos un eje temático estructurado de educación ambiental, vamos a desarrollar conductas proactivas en nuestros alumnos y también en el medio que nos rodea. O sea, vamos a impactar con la educación ambiental. También cabe destacar que el grupo experimental, esto me da muchísimo gusto, me encanta decirlo, se va a convertir en el primer paso para que Padia logre la transición de escuela limpia a una escuela verde sustentable. Es decir, ellos están siendo los pioneros, este grupo de secundaria, el grupo experimental, para que su escuela dé ese gran paso. ¿Sí? Y obviamente van a ser el ejemplo para todos los demás grupos. Entonces, esto nos va a ayudar a esta transformación que ya todas las escuelas de México tendrían que estar haciendo, principalmente, obviamente, las de las ciudades, ¿sí? Y obviamente, pues las de la Ciudad de México, porque pues es de las ciudades más contaminadas, no solamente de México, sino del mundo, desafortunadamente. Además, se pretende que el programa de educación ambiental se implemente en un futuro cercano también en el grupo control, porque de hecho ahorita ya el grupo control es, ¿y por qué ellos sí llevan esa materia y nosotros no? ¿Verdad? ¿Y por qué ellos ya están subsanando esas conductas y nosotros no? Porque nosotros no se nos está enseñando educación ambiental. Entonces ya ahorita ellos también están haciendo muchas cosas por imitación, están viendo a sus compañeros y dicen, ah, ok, ellos, ¿por qué tiran la basura de una forma diferente? Yo también la quiero tirar así, etcétera, ¿verdad? Y luego también vamos a ir en un futuro más lejano hacia los grupos de preparatoria. Es decir, se va a ir poniendo paulatinamente em, este proyecto. Bueno, entre los ejemplos de conductas proambientales que ya se están llevando a cabo en la Ciudad de México y que se tienen que llevar en una escuela verde, ¿sí? Pues, por ejemplo, es implementar la prohibición de plásticos de un solo uso. ¿Sí? Que era lo que les decía, ¿no? Todas las bolsitas que ellos lleven, todo el plástico de un solo uso, se tiene que usar más de una vez, se tiene que reciclar, se le tiene que dar otro uso, se tiene que poner en el contenedor adecuado y además se tiene que saber a qué centros de reciclaje se tiene que llevar, cuáles son los cercanos a su casa, nuestra comunidad, cómo está gestionando esto la escuela, ¿verdad? O sea, porque nosotros no podemos enseñarle esto a nuestros alumnos y que nos vean como docentes o como conserjes que hacemos la limpieza, tirar los residuos de forma inadecuada, ¿ok? Porque las pequeñas acciones nos van a llevar obviamente a esos grandes cambios, a la reflexión, que es la parte más importante, la parte actitudinal, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, los inorgánicos no reciclables, que también salen mucho en las escuelas, las sanitas, el papel sanitario, las toallas sanitarias de las chicas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los días de recolección? Porque aquí en la Ciudad de México por decreto de Clara Brugada, ya tenemos diferentes días para la recolección. Por ejemplo, martes, jueves y sábado se recolectan todos los restos orgánicos. Lunes y miércoles, plástico, vidrio, cartón y otros. O sea, inorgánicos que sí podemos reciclar. Mientras que los viernes y domingos todos los inorgánicos no reciclables. Entonces, aunque ellos no salgan a tirar la basura, ¿verdad? Aunque lo haga el señor o la señora de la limpieza que trabaja con nosotros ahí en la escuela, ellos tienen que estar conscientes de qué día están viniendo por sus residuos, ¿verdad? Y si sus residuos sí están separados de forma correcta en los contenedores. ¿Ok? Y todos nos tenemos que involucrar, todos tenemos un rol clave. Los alumnos que tienen que separar residuos, promover las buenas prácticas, los docentes que siempre tenemos que estar actualizados, no solamente tomar capacitación y actualización, matemáticas, español, arte, eso está muy bien, eso está perfecto, pero también educación ambiental. Eso es fundamental. Las familias que también tienen que reforzar esos hábitos y llevarlos a casa, los directivos, porque obviamente todo esto es vertical, sin el apoyo y el seguimiento de ellos, el establecer las normas, pues no podemos hacerlo, y obviamente el personal de mantenimiento, ¿no? El personal de limpieza. Bueno, nuestro proyecto educativo ambiental va a contar
con tres fases, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado. La fase conceptual, donde se les están enseñando todos estos conocimientos teóricos que ya hemos ido mencionando a los chicos. La fase praxis procedimental, ¿sí? Donde ellos ya están, obviamente, están realizando toda la cuestión de jardín de polinizadores, huertos verdes, jardines para la vida, que todos estos también se están implementando en la Ciudad de México. Y la fase actitudinal, ¿verdad? Que es la más importante, desarrollar valores, actitudes, compromiso para cuidar y respetar el medio ambiente, formar hábitos con todas nuestras acciones diarias, ¿sí? Entonces, se comienza en la escuela, en las jardineras, en el jardincito de atrás, como lo estamos viendo aquí, y eso después se replica también en la casa. O sea, ahorita está haciendo al revés, ¿verdad? No, ellos le van a ayudar muchísimo a sus papás a este tipo de situaciones. Y eso nos va a ayudar a, precisamente a esta transición de escuela limpia, ¿verdad? Obviamente continuar con los parámetros de la escuela limpia, pero ir más allá. En nuestro consumo responsable, en la gestión del agua, de la energía. Si estamos trabajando con luz del día, no necesitamos tener las luces prendidas, ¿verdad? Em, si tenemos la educación ambiental dentro de la currícula, tanto en escuelas públicas como privadas, ¿sí? Tal vez en un futuro logremos que sí la Secretaría de Educación Pública le dé un peso que realmente merece y que haya una materia exclusiva para esto y que tenga el mismo peso curricular que matemáticas y que lengua, ¿ok? Entonces, pero primero, como eso todavía no se puede hacer, pues tenemos que hacer esta alineación con la NEM, con la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Con aprendizajes significativos, críticos, contextualizados, trabajar obviamente por proyectos en situaciones de contexto ambiental, ¿verdad? Utilizando las apps, hay una maravillosa que es Naturalist, que los chicos se involucran, fotografían. Estos espacios verdes en los que están trabajando, fotografían las plantas, los árboles que hay ahí, los insectos, y ahí se pueden trabajar temas como ecosistemas, biomas, ajá, un microecosistema. Que ellos sepan que un ecosistema no solamente es macro, no solamente es la selva, no solamente es el mar, no solamente es el desierto, también en su jardín, ¿verdad? Hay insectos, hay plantas que están contribuyendo a la vida, que están contribuyendo al oxígeno. Y aquí en esta aplicación ellos pueden aprender nombre científico, pueden aprender cómo están creciendo estos organismos, los microorganismos que conforman ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno. Entonces involucras química, involucras física, ¿sí? Involucras todo esto, ¿ok? Y esta materia, este proyecto educativo ambiental, esta transición, nos da muchísimos beneficios. Mejoramos el bienestar, nuestra salud, estamos reduciendo el impacto ambiental, estamos ahorrando recursos, estamos fortaleciendo el sentido de pertenencia y colaboración, estamos formando ciudadanos responsables y comprometidos con el planeta. Bueno, nuestra conclusión. Los resultados de 75 observaciones que realizamos, según las estadísticas obtenidas mediante la lista de cotejo, muestran un predominio de conductas parciales. Con 30 registros, lo que indica que los alumnos poseen nociones proambientales, pero no las realizan de manera constante, ¿ok? Es decir, a veces depositan los residuos de forma correcta y otras veces se les olvida, no lo hacen. También se registraron 22 conductas no positivas, no proambientales, como por ejemplo dejar los espacios comunes evidenciando la necesidad de fortalecer la educación ambiental. Es decir, por ejemplo, comían y pues se iban, ¿no? Y dejaban ahí su basura. Las conductas positivas fueron menos frecuentes. Ujú. No cuidado del agua, etcétera.
y requieren reforzarse para trascender de la escuela al hogar y la comunidad. Estos resultados sustentan la necesidad de que se implementara el PEA durante el ciclo escolar 2025-2026. No se implementó durante todo este ciclo escolar porque, bueno, tuvimos que irlo también adaptando a las necesidades del doctorado, pero queremos... los directivos quedaron muy contentos y quieren que ya se vuelva a replicar y que se trabaje con los nuevos objetivos, ahora pues con el grupo que era control, etcétera, para ahora el 31 que ya estamos por volver. Bueno, aquí yo les resumí toda la bibliografía que yo utilicé, ¿sí? Les agradezco muchísimo su atención y esperemos que muy pronto nos veamos y tengamos la oportunidad de compartir. Los invito a reciclar, los invito a actualizarse y a estar al pendiente de todo lo relacionado con la educación ambiental. Muchas gracias.